por qué cada vez hay más personas invirtiendo en Dubái. Hace unos meses compré 3 apartamentos en la ciudad y en este vídeo voy a explicar cómo invertir en Dubái basándome en mi experiencia. Voy a explicar tanto lo bueno como lo malo, pero sobre todo voy a explicar lo que no te cuentan. Así que si el contenido de este vídeo te parece interesante, no dudes en dejar un like y dicho esto, empezamos. Lo primero es entender por qué la gente compra e invierte en Dubái. La principal razón es ni más ni menos que porque ofrece rentabilidades atractivas, rentabilidades en la gran mayoría de los casos más atractivas y más interesantes que en otros países, como por ejemplo los países de Europa. Pero también tenemos otras cosas encima de la mesa, como por ejemplo el tema fiscal, el tema de los impuestos. En Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, no hay IRPF, por lo tanto, esto pues sin duda es algo que le interesa bastante a los inversores. Tampoco hay impuestos por las plusvalías. Si tú compras un apartamento por un precio y aumenta el valor y lo vendes, no vas a tener que pagar por esas plusvalías. Tampoco hay impuestos por los alquileres. Por lo tanto, todo el tema fiscal también es un tema interesante. También hemos visto durante los últimos años muchísima revalorización de determinadas zonas de la ciudad, por lo tanto, también llama la atención. Otra de las razones que atrae a tantísimos inversores es que es un mercado que tiene muchísima demanda de alquiler. Cada vez hay más personas que se mudan a la ciudad, tanto personas que trabajan por internet como altos directivos, nómadas digitales o simplemente turistas. Entonces eso lo que hace es que al haber tanta demanda de alquiler, tantas personas queriendo alquilar, pues que sea interesante comprar propiedades para después sacarlas alquilando, tanto en alquiler fijo como alquiler vacacional. También vemos que es una ciudad con grandes infraestructuras y vemos también que es un país que tiene muchísima estabilidad, ya que es un país que, a diferencia de otros países como los de Occidente, que no tienen planes, no tienen objetivos a 4 años, ya que cada 4 años va cambiando el gobierno, sino que se ponen objetivos a 40 años y pues están durante 40 años trabajando para alcanzar estos objetivos. También me gustaría destacar que es un mercado muy líquido, cosa que valoran muchísimo los inversores, el hecho de que sea sencillo una vez que tienes una propiedad poderla vender. Eso es algo que pues obviamente es muy interesante a la hora de hacer una inversión. También vemos que es un país que pone muchas facilidades para que inviertan extranjeros, para que sea algo realmente sencillo, y también que es una ciudad que ofrece propiedades con todo tipo de precios. Vas a poder invertir desde muchísimo dinero comprándote una villa en La Palmera, o bien invertir muchísimo menos dinero en otro tipo de propiedad en una zona que igual se está desarrollando. Además de que un alto porcentaje de las propiedades que se venden son propiedades sobre plano, son edificios que están en construcción, y eso lo que le permite a los extranjeros es poder pagar estas propiedades a plazo, ir pagando poquito a poco esta propiedad, cosa que también es interesante y cosa que también obviamente atrae a bastantes inversores por estas facilidades de pago. En base a todas estas razones decidí que quería invertir en Dubái. El problema que tenía es que no conocía las zonas, no sabía de quién fiarme ahí y que no vivo en Dubái. Entonces, oye, ¿cómo voy a gestionar las propiedades si no vivo en la ciudad? Todo esto se solucionó en el momento en el que mi buen amigo Edu, un amigo que conozco desde hace un montón de años, que tiene una de las empresas más grandes de alquiler vacacional de aquí en Andorra. Básicamente lo que hacen es que gestionan tu propiedad y pues te la ponen en Airbnb, en Booking, y hacen toda esta gestión. Y Edu lo que decidió fue abrir una filial de su empresa en Dubái para hacer exactamente lo mismo. Entonces Edu se puso a analizar todas las zonas, los promotores, los tipos de unidades, lo que es bueno, lo que es malo, lo que es únicamente marketing, y en base a su ayuda me ayudó a encontrar las 3 propiedades en las que acabé invirtiendo, que fueron 2 estudios y un one bedroom. Un estudio es únicamente un apartamento que lo tiene todo en una única habitación, y un one bedroom es un apartamento que tiene un salón, tiene una habitación. Estos 3 apartamentos los compré en 2 edificios distintos, pero que están los 2 en la misma zona, que es la zona de Business Bay. Esto pues básicamente lo decidí en base a pues mi perfil de inversor, lo que a mí me interesa, lo que quiero hacer con los apartamentos, que es ponerlo en alquiler vacacional para que Edu me lo gestione con Airbnb, y básicamente esa fue la decisión. Es cierto que un tiempo más tarde decidí hacer un upgrade. Básicamente cambié uno de los estudios por un one bedroom. Hice pues esa mejora y a día de hoy lo que tengo son 2 apartamentos de una habitación y un estudio. A raíz de hacer esta inversión hice un vídeo en YouTube explicando pues esta inversión y decidimos crear un canal de Telegram. En este canal de Telegram pues el objetivo es que Edu va compartiendo información sobre el mercado inmobiliario de Dubái, va compartiendo información sobre los buenos promotores, los malos promotores, las buenas unidades, las malas, buena zona, mala zona. Va básicamente pues aportando valor de forma totalmente gratis, un canal totalmente gratis sobre inversión inmobiliaria en Dubái. La verdad es que el canal de Telegram ha crecido muchísimo. Empezamos como, oye, una idea, algo que nos hacía ilusión, y a día de hoy somos más de 8.000 personas, por lo tanto una auténtica locura. Os lo voy a dejar en la descripción para el que le interese. Es cierto que si no tienes capital y si no estás interesado en invertir en Dubái, es algo que probablemente no te sirva y no te aporte valor, pero si sí que estás interesado en invertir en Dubái
y tienes capital, pues probablemente sea algo que te ayude, te permita ahorrarte algún que otro error y sobre todo te permita ahorrarte bastante dinero, ya que lo que hacemos es que entre todas las personas del canal hacemos inversiones inmobiliarias. Eso es lo que nos permite es poder conseguir mejores precios, ya que estamos en contacto con las promotoras y bueno, sin duda, cuando hay muchas personas queriendo invertir, pues va a ser más interesante, vas a conseguir mejores condiciones que si vamos por solitario. Una vez explicada mi experiencia, también quiero compartir con vosotros ciertos datos, ya que pues obviamente Edu me ayudó y todo muy bien, pero yo soy una persona que necesita datos, soy una persona muy analítica y antes de hacer cualquier inversión, pues oye, necesito datos. Entonces me puse a investigar y llegué a los datos de Dubái. Cuando hablamos de una inversión inmobiliaria hay que tener pues varios datos en cuenta, pero para mí hay dos que son los más importantes. Lo primero es la revalorización y lo segundo es la rentabilidad que vamos a poder obtener a la hora de alquilar este apartamento, en mi caso en Airbnb y en el caso de otra persona pues igual es alquiler fijo. Lo primero, con respecto a la revalorización, esto no es más ni menos que el aumento del precio del apartamento. Si yo compro un apartamento por 10 y sube a 11, pues ha tenido esa revalorización. En el caso de Dubái, la revalorización media de los últimos años es del 10 al 15%. Esto es teniendo en cuenta desde el 2020. Esto de la revalorización es cierto que lo tenemos que analizar en función de la zona, ya que no es la misma revalorización en una zona que en otra, pero la revalorización media es del 10 al 15%. Aún así, yo honestamente no creo que continúe así, ya que tu propiedad se revalorice tanto todos los años, honestamente lo veo demasiado y yo lo que creo es que se va a estabilizar alrededor del 5% anual, pero insisto, es algo que no lo sé, no puedo predecir el futuro, pero estos son los números de los últimos años. Y después vamos a hablar de la rentabilidad media a la hora de alquilar una propiedad. La rentabilidad media de toda la ciudad es del 7% bruto. Esto quiere decir que compras una unidad, la pones en alquiler y de media vas a conseguir ese 7% todos los años únicamente gracias a las rentas de alquiler. En mi caso particular, mi objetivo es alquilarlo con Airbnb. Normalmente cuando lo alquilas con Airbnb, Booking o similares, la rentabilidad que vas a obtener va a ser algo superior. Pero, insisto, todo esto va a depender tanto de la zona, del tipo de la unidad y de la empresa o de tú mismo si lo vas a gestionar así. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta, pero luego también hay que entender que la rentabilidad va a depender muchísimo. Al final, cuando nosotros decidimos hacer una inversión inmobiliaria, lo que realmente va a determinar tanto la rentabilidad de la revalorización como la rentabilidad por alquilar va a depender principalmente del precio de compra. Realmente la buena inversión cuando hablamos de real estate se hace cuando comprar a un buen precio en un buen edificio, una buena unidad, ahí es donde realmente vas a hacer la buena inversión. Algo también interesante y que hay que tener en cuenta a la hora de poder calcular estas rentabilidades es el hecho de los impuestos, y es que en Dubái no hay impuesto cuando recibes el dinero por el alquiler ni hay un impuesto por la revalorización del inmueble. Entonces, eso es algo interesante, ya que si comparamos rentabilidades en varias partes del mundo hay que tener en cuenta también la parte fiscal, la parte de los impuestos, para acabar viendo cuál es la rentabilidad real, cuánto dinero realmente nos vamos a quedar después de haber pagado todo tipo de impuestos. Otro dato que me puse a analizar y que me parece importante es el PIR. El PIR es un dato que nos va a decir cuántos años necesita una persona de media de ese país para poder comprar una unidad media. Esto lo que nos va a permitir analizar es, oye, si la gente local de esa ciudad realmente puede optar a acabar comprándose una unidad, un apartamento. Esto también va a ir muchas veces ligado con el hecho de la liquidez del mercado. Si los apartamentos en una ciudad son tan caros que las personas que viven en esa ciudad no se los pueden comprar, pues la liquidez de ese mercado únicamente va a depender de extranjeros, mientras que si este PIR sí que es más interesante, la liquidez va a ser tanto de extranjeros como de personas que realmente viven en la ciudad. El PIR de Dubái es de 7 años y el PIR de Madrid es de 13 años. Otro dato importante que quiero compartir y que justamente lo que decía en la intro, ¿no? De las cosas que no te dicen, es que a pesar de que en Dubái no hay IRPF y no hay muchos impuestos, siempre vas a tener que acabar pagando algún tipo de impuestos. Hay un impuesto que vas a pagar cuando vas a comprar una propiedad, sea de obra nueva, un edificio que se está construyendo o sea una unidad que ya está en el mercado secundario. Es un impuesto que se llama el DLD y es el 4%. Cuando vas a comprar la unidad vas a tener que pagar un 4% al Estado y es algo que obviamente también hay que tener en cuenta. Otro de los datos que al menos para mí fueron importantes es el hecho de entender, vale, cuántas personas viven en Dubái realmente y cuántas personas van a vivir en Dubái en el futuro, porque están construyendo muchos edificios y oye, ¿realmente tiene sentido o están construyendo más edificios de los que la gente necesita? A día de hoy en Dubái viven 4 millones de personas y el plan para 2040 es que llevan 8 millones de personas. Básicamente duplicar los habitantes, y esto es un dato basándome en un plan oficial del propio gobierno, ya que este es su objetivo. Otro dato importante a tener en cuenta, al menos en mi caso, si quiero hacer alquiler vacacional, es el hecho de, oye, ¿cuántas personas van de turista a Dubái? En el caso de Dubái, en el 2024 tuvo 18 millones de turistas. Es
una de las ciudades más visitadas de todo el mundo. Pero como en cualquier inversión, también hay una parte de riesgos que obviamente tuve que analizar. Un riesgo que vi es que existe sobreoferta de apartamentos o de tipos de unidades en algunas zonas. Hay algunas zonas donde hay demasiados apartamentos o que hay demasiados apartamentos iguales, y eso es un riesgo. Tenemos que analizar bien la zona para hacer una buena inversión y no comprar un apartamento en una zona llena de apartamentos que no tienen tanta salida. Otro riesgo que vi es que existen más de 2.000 promotoras. Hay más de 2.000 empresas que se dedican a crear edificios, por lo tanto es complicado saber cuáles son buenas y cuáles son malas. Además tenemos que entender que en Dubái, esto sí que es algo interesante, estas promotoras nos van a ofrecer lo que se conocen como payment plans, que nos van a permitir ir pagando el apartamento poco a poco. Entonces hay un montón de promotoras, cada promotora tiene su payment plan distinto y es realmente complicado saber cuáles son las buenas y cuáles son las malas. Además de que las malas nos van a causar bastantes problemas, como por ejemplo que se retrasen, que nos digan que un apartamento va a estar listo para una fecha, pero que igual dura más de un año, entonces es algo realmente negativo y que va a afectar a nuestra rentabilidad. O bien que la promotora nos diga que el apartamento va a tener cierta calidad y cuando nos lo entregan que no tenga esa calidad prometida. También podemos ver ciertas promotoras que directamente van a prometer rentabilidades. Oye, compra este apartamento y vas a tener una rentabilidad del 10%, del 15% anual. Con este tipo de cosas tenemos que tener muchísimo cuidado, ya que no se puede prometer una rentabilidad así, y si alguien te la promete, sin duda tienes que desconfiar. También otro riesgo que vi es que Dubái es una ciudad que depende de los expatriados. Únicamente el 10% de las personas que viven en Dubái son personas de Emiratos Árabes Unidos. O sea, estamos hablando que el 90% son extranjeros. Por lo tanto, el mercado inmobiliario, la ciudad en general, depende de las personas que no son de ahí y que acaben viviendo ahí. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta, y que todo esto va a funcionar siempre y cuando Dubái siga siendo una ciudad interesante para ir a visitar, para hacer turismo, para vivir ahí por si tienes un negocio, o únicamente para ir a trabajar ahí pues siendo un asalariado. Otro riesgo que está encima de la mesa es que tenemos que analizarlo todo bien y no únicamente tenemos que hacer pues cálculos de rentabilidades, sino que tenemos que tener en cuenta todos los gastos. A pesar de que no hay impuestos, tenemos que tener en cuenta pues por ejemplo el DLD que he comentado antes, tenemos que tener en cuenta los costes de la comunidad, tenemos que tener en cuenta pues amueblar el apartamento. Si vamos a hacer Airbnb, tenemos que tener bien todos los números y no imaginarnos rentabilidades sin tener en cuenta estas cosas. Y por último, esto más que un riesgo, es algo que al menos para mí es algo negativo, es que el mercado inmobiliario de Dubái es un mercado inmobiliario muy rápido. Las cosas van muy rápidas, las buenas unidades se van a vender realmente rápido, y no es un mercado inmobiliario como puede pasar en Europa, donde es todo mucho más tranquilo, vas a poder ir a visitar la unidad, vas a poder hablar tranquilamente, pensártelo. En el caso de Dubái no es algo que funciona así, las cosas van realmente rápido. Como he comentado antes, yo al principio hice una inversión de 2 estudios y un one bedroom y quise hacer un upgrade. Quería pues cambiar uno de los estudios por un one bedroom, una unidad que es mejor, que es más grande, que va a generar más ingresos. Y para poder hacer esto, al estar dentro del canal de Telegram, iban apareciendo unidades disponibles y yo quería hacer este upgrade, pero si me lo pensaba durante un día o incluso durante unas horas, cuando decía, vale, me quedo este apartamento, me decían, no, es que ya está vendido. Entonces, para mí esto es algo negativo, a mí al menos no me gusta, ya que tienes que tomar decisiones rápidas, ya que las buenas unidades literalmente vuelan. Y esto es porque el mercado inmobiliario de Dubái es un mercado que es rentable y es un mercado que da seguridad a muchos inversores. Por lo tanto, muchas personas de absolutamente todo el mundo tienen los ojos puestos en Dubái, y lo bueno pues básicamente dura poco. Hablemos ahora de las zonas, una de las patas más importantes a la hora de hacer una buena o una mala inversión inmobiliaria en Dubái. Existen muchísimas zonas y en función de la zona pues todo va a cambiar. Para mí hay dos grandes tipos de zonas y dentro de estos grandes tipos pues existen todas las zonas. Tenemos las zonas más establecidas, que seríamos por ejemplo la zona de Marina, la zona de Downtown, la zona de Business Bay, que son zonas que no nos van a dar tanta revalorización, ya que son zonas que son más caras, más establecidas, no van a aumentar tantísimo de valor los apartamentos en estas zonas y probablemente la rentabilidad que nos den estas zonas por el alquiler tampoco sea la más alta de toda la ciudad, pero son zonas que nos van a dar, número uno, seguridad. Estamos invirtiendo en sitios que realmente funcionan y que realmente hay un mercado sólido ahí, y luego también nos van a dar rapidez a la hora de generar los ingresos. Oye, yo compro un apartamento, por ejemplo, en Business Bay, en Downtown, yo sé que ese apartamento desde el día 1 que lo tenga va a estar generando ingresos, ya que la gente va a querer
querer vivir ahí, va a querer ir de Airbnb ahí y va a ser algo rápido. Y después tenemos otro tipo de zonas que son las zonas más nuevas. Dubái está creciendo muchísimo, cada vez más personas van ahí y cada 2x3 están creando nuevas zonas y nuevos barrios. Si nosotros invertimos en una de estas nuevas zonas, vamos a conseguir unidades mucho más económicas, vamos a gastarnos muchísimo menos dinero, también vamos a tener más potencial de revalorización, ya que estamos comprando más barato, y si esa zona en el futuro se convierte en popular, pues va a aumentar el precio de ese apartamento. Pero tenemos que entender que es una inversión menos segura, ya que el éxito de nuestra inversión va a depender de si esa zona realmente se desarrolla correctamente. Además de que los ingresos no van a ser inmediatos. Si nosotros compramos un apartamento en una zona nueva que se está desarrollando, igual hemos comprado un apartamento por un muy buen precio y que tiene realmente un potencial de revalorización, pero cuando nos entreguen ese apartamento igual no hay tantas personas que quieren vivir ahí, igual no hay tantas personas que quieren irse a Airbnb ahí. Entonces los ingresos van a tardar más en llegar, igual al principio los ingresos no son tan buenos, pero si todo funciona bien y hemos hecho una buena inversión, en un futuro tendremos un apartamento que nos ha costado pues poco dinero, habremos tenido una buena revalorización y también estaremos generando buenos ingresos gracias a alquilarlo tanto en Airbnb como en alquiler fijo. Entonces, esas serían las dos grandes diferencias si buscamos algo que sea más seguro o bien algo que sea menos seguro. Y como pasa con todas las inversiones, cuanta más seguridad, menos rentabilidad, y cuanto menos seguridad, mayor potencial rentabilidad. Una vez entendida la parte de las zonas, vamos a ver cuáles son los desafíos reales si queremos invertir en Dubái, qué cosas vamos a ir encontrándonos por el camino. Lo primero que tenemos que decidir es la zona. Como he explicado, hay distintas zonas y tenemos que elegir qué zona va con nosotros, cuánto riesgo queremos asumir, si priorizamos rentabilidad, si priorizamos seguridad, y en función de eso vamos a elegir una zona u otra. Ese es el primer desafío. El segundo es la promotora. Las promotoras son las empresas que van a construir estos edificios. Entonces, estas constructoras lo que hacen es que van a vender estos edificios, estos apartamentos, y después los van a construir. Todo esto en Dubái está súper regulado. El dinero de los inversores no va a la promotora, sino que va a cuentas segregadas. Esto realmente lo tiene muy bien al final. Dubái, a pesar de que las personas piensan que es una ciudad que vive del petróleo, Dubái vive tanto de la inversión extranjera, de las personas que invierten en la ciudad, como del turismo, y pues realmente lo cuidan mucho para que así continúe siendo, y para poderlo cuidar lo que hacen es que protegen al inversor. Entonces, lo segundo, todo el tema de la promotora, para saber si una promotora es buena o mala. Hay muchas cosas para determinar si una promotora es buena o mala, pero probablemente una de las más importantes es ver su track record. Oye, cuántos edificios ha hecho, si lo ha entregado a tiempo, si no, si la calidad es buena, si la calidad es mala, si la gente está contenta, si la gente está descontenta. Entonces, todo el tema de la promotora. Luego, el tema de la unidad. Una vez que sabemos la zona, una vez que sabemos cuál es la promotora, una vez que sabemos cuál es el edificio en el que queremos invertir, ¿qué unidad? ¿Quiero un estudio? ¿Quiero un one bedroom? ¿Un two bedroom? ¿Qué es lo que busco? ¿Qué vistas? ¿Quiero vistas al Burj Khalifa? ¿Quiero vistas al mar? En función de todas estas características vamos a elegir cuál es la unidad. Y finalmente tenemos el desafío del payment plan. ¿Cómo quiero comprar esta unidad? ¿Lo quiero comprar al contado? ¿Lo pago todo de golpe? ¿Quiero tener un payment plan que me permita pues pagar un poquito todos los meses como si fuese una hipoteca? ¿Quiero un payment plan que me permita pagar un 20% al inicio y el resto al final? En función de eso vamos a tener también que analizar todo esto y ver qué es lo mejor para nosotros, y luego vamos a tener que hacer un Excel. Oye, precio de compra, cuánto voy a pagar todos los meses, cuánto va a generar, cuánto va a ser la comunidad. Tenemos que hacer un Excel para realmente sacar nuestros números y realmente sacar la conclusión. Al final, en el canal de Telegram que os comentaba, es más o menos lo que hacemos. Lo que hace Edu es que va analizando pues todas las cosas que salen, las zonas, las promotoras, los edificios, y cuando encontramos algo que es interesante en base a la zona, a la promotora, al tipo de unidad y al tipo de payment plan, lo anuncia en el canal y entre todos vamos a comprar en esa promoción, y eso lo que nos permite es, número uno, poder tener mejores precios incluso por debajo del precio de mercado. Vamos a poder tener también pues un payment plan que sea incluso más interesante, y sobre todo algo que se valora mucho en Dubái es que se van a poder conseguir buenas unidades, ya que, como comentaba antes, las buenas unidades vuelan. Igual las unidades que tienen vistas al Burj Khalifa pues vuelan en cuestión de minutos cuando se hace el lanzamiento, y lo que nos permite el hecho de ir todos juntos es podernos asegurar ciertas buenas unidades, cosa que pues sin duda es primordial e interesante. No quiero concluir el vídeo sin explicar algunas de las razones por las que muchos inversores también invierten o invertimos en Dubái. Lo que te permite invertir en Dubái es estar invirtiendo en una ciudad que es en un país totalmente distinta, te permite pues tener ciertos activos, cierta parte de tu patrimonio en una jurisdicción totalmente distinta, también te da acceso, si inviertes cierta cantidad, a la Golden Visa, que eso te permite vivir de forma legal en Emiratos Árabes Unidos mientras que tengas esta inversión, pero también te da acceso a poderte abrir cuentas bancarias en grandes bancos, te permite pues básicamente diversificar y proteger tu patrimonio en una zona totalmente distinta del mundo. Para concluir este vídeo, decir que Dubái puede ser una mina de oro, pero también puede ser una trampa para incautos. Realmente pasa como con cualquier inversión. La bolsa puede ser una mina de oro o puede ser una trampa. Si haces las cosas bien,
bien, si te informas, si tienes una estrategia, te puede ir muy bien, pero si no te informas, te dejas asesorar por gente que no sabe o que no tiene los mismos intereses que tú, puede ser una trampa que te acabe haciendo perder dinero. Mi consejo es que si quieres invertir, lo primero, sepas exactamente qué es lo que quieres, porque muchas veces vamos por la vida sin saber qué es lo que queremos. Oye, quiero esto, espero esta rentabilidad y ese es mi objetivo, y una vez que sabes lo que quieres, vas a buscar ese objetivo. Si no sabes lo que quieres, pues probablemente acabes comprando algo que no es lo que querías y que te puedas acabar arrepintiendo. Entonces, mi recomendación: si lo quieres hacer, infórmate bien, tómatelo con calma, decidiendo qué es lo que quieres, y una vez que ya sepas lo que quieres, vas a poder ir a buscar esa unidad en específico que va a ofrecerte lo que estás buscando en este tipo de inversión. Y nada, el objetivo de este vídeo es compartir mi experiencia real, todo mi proceso, lo que me he ido encontrando, lo bueno, lo malo, los riesgos, las cosas que me gustan, las cosas que no me gustan. Y de verdad que espero que esta experiencia te haya resultado útil, que te pueda ahorrar algún error. Y si te parece interesante este contenido, no dudes en dejar un like. Y nada, soy Adrián Sáenz y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.